Hola, yo soy Guillermo Torre y les doy la bienvenida a este segundo capítulo de Voces de la Salud. Bienvenido, Paco. Realmente es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Quiero agradecerte tu tiempo en nombre del equipo directivo y el Consejo de Tech Salud por el tiempo que vamos a conversar tú y yo de un tema que es de suma importancia. Y el tema es obvio para ti y para mí, pero el público. Vamos a hablar un poco de COVID, quiero que platiquemos un poco de cómo ves el legado de COVID para nosotros como doctores y para México. Pero déjame tomarme un minutito de nuestro tiempo para que el público pues tenga una claridad de un poco de tu historia y tu trabajo. El doctor Francisco Moreno Sánchez es director de la línea de servicio de medicina interna y encargado de todo el programa COVID del Hospital ABC, del Centro Médico ABC en Ciudad de México. Y como ustedes saben, el Centro Médico ABC es un lugar de mucho prestigio, mucha calidad en nuestro país, entonces ha ocupado un rol importante, pero además, Paco, y algo que yo he apreciado mucho y valorado de tu rol, ha sido una voz importante, no solamente de crítica, pero una voz de objetividad en cuanto al manejo de la pandemia, y tus comentarios le han ayudado a la gente, al pueblo de México, a hacer las preguntas correctas, a incidir en buscar mejores formas de tratamiento. Y yo creo que una crítica constructiva también ayuda eventualmente al gobierno a buscar cómo mejorar. Y entonces yo creo que eso ha sido una voz muy relevante, importante, dentro de la complejidad que ha sido el COVID para todos nosotros. Entonces, lo que quiero es que platiquemos un poquito de esos temas, la verdad, que tengamos una conversación abierta de esto, y me gustaría empezar para que tú y yo platiquemos, pues cómo has visto desde un punto de vista personal, cuáles fueron cuando empezó la pandemia, cómo veías el problema. ¿Te imaginaste lo que vivimos? ¿Te hubieras imaginado la complejidad, el número de pacientes? Y realmente te hubieras imaginado la respuesta como país que hemos tenido. Entonces, si quieres, empecemos a platicar un poquito de esa... Antes de nada, quisiera decirte que de las buenas cosas que me ha pasado en la pandemia ha sido conocer gente como tú, que está interesada en México, que está interesada en el país y en la salud. Ha sido complejo, yo creo que ha sido un año muy complicado para todos. ¿Cómo veía la pandemia? Teníamos miedo los infectólogos de una pandemia, esa es una realidad. Nosotros pensábamos en influenza como que iba a ser lo que iba a provocar un desastre, pues que ha venido pasando a lo largo de la historia, y a veces se nos olvida. Nunca me imaginé la magnitud, el daño económico y la respuesta tan ambigua de diferentes sectores. O sea, el mundo manejó la pandemia muy diferente en ciertas áreas, en ciertos países. Y lo que más me ha llamado la atención es que, a pesar de que hemos visto historias de éxito, como que cada quien tiene su rol o su modelo o la forma como quieren hacer las cosas, que ha hecho que sí vaya habiendo una separación entre países que lo han podido hacer bien, países que no lo han podido hacer bien, y entonces da la impresión de que cada vez se hace una brecha más grande entre la riqueza y la pobreza. Esa es la preocupación más grande que me ha dejado el COVID. Sí, sabes que ahorita que estás mencionando ese tema, ciertamente, y voy a tocar ahorita en este punto, cuando vemos los resultados y, por ejemplo, medimos la respuesta hospitalaria a COVID, vemos cómo los datos que vemos públicos de la respuesta del sector público, y si vemos la mortalidad hospitalaria como un indicador de calidad, pues vemos que en México hay un abismo enorme. Hospitales como el Centro Médico ABC, como Tech Salud, como algunos otros privados, han tenido unas tasas de mortalidad que son comparables al mundo. Y cuando vemos el sector público mexicano, vemos una diferencia abismal. Cuando ves esos resultados, obviamente nos hace ver a ti y a mí, pues, que estamos viviendo en dos mundos en México, ¿verdad? Vivimos en un mundo en donde podemos tener competitividad internacional, aún y con acceso limitado a opciones terapéuticas que pues tú y yo comentamos en muchas veces, pero la verdad es que el sector público pues nos genera una gran preocupación, porque a fin de cuentas pues vivimos en un México común y no nos interesa tener estas diferencias a nadie en la realidad.
Ya que tocamos un poquito ese tema, ¿cómo ves tú o más bien, crees que podemos hacer algo? Personas como tú y yo que estamos predominantes en el sector privado, ¿cómo pudiéramos tratar de disminuir esa brecha tan grande que hay? ¿Tenemos alguna oportunidad o necesitamos incidir de alguna forma en políticas públicas en salud para poder disminuir esa brecha tan grande? Mira, yo creo que el COVID desnudó México, desnudó el sistema de salud de México. Todos sabíamos que tenemos muchas escuelas de medicina, que se gradúan muchos médicos, que muchos médicos no tienen acceso a especialidad y que acaban siendo médicos de la colonia, de la farmacia, y ese es el México al que mucho porcentaje del país va y ve como su médico. Y el mexicano no entendió que el COVID era una enfermedad diferente. Incluso nos tardó tiempo en darnos cuenta que era una enfermedad diferente. Es increíble la cantidad de personas que acudieron a ese tipo de médicos. Entonces yo creo que la pregunta que tú me haces es, creo que tenemos que incidir en educación. Tenemos que cambiar la forma de cómo se enseña medicina, de vigilar las escuelas de medicina, porque tenemos muchos graduados de medicina que ahorita tú te das cuenta de los manejos que tienen, del riesgo que ellos corrieron. Muchos de ellos fallecieron porque no supieron reconocer ni siquiera el alcance de esa enfermedad. Yo siento que desnudó el sistema educativo en medicina, desnudó un sistema de hospitalización especializada que no tenemos fuerte en México. Es decir, esta enfermedad requiere terapia intensiva, requiere medicina crítica, requiere cardiólogos, requiere neumólogos, y eso es donde estamos más cojos. Por eso mi crítica ha sido, la única oportunidad que tenemos de haber controlado esto era preventiva. Programas preventivos fuertes, detección temprana, buscar a los casos, usar el cubrebocas, y ahí creo que fallamos. Pero lo que deja es que nos mostró la realidad, una realidad que se tiene que cambiar, que tenemos que mejorar desde la educación en medicina, los hospitales, para que los médicos que realmente estén llegando tengan una capacidad pues mejor de lo que estamos viendo. Creo que esta es una enseñanza, y creo que ahí tú lo estás haciendo en un hospital universitario. Yo trabajo en un hospital universitario, pero necesitamos tener más de esos. Claro. Fíjate que hablando un poquito aquí de las diferencias en México, sector público y privado, yo también he aprendido a reconocer que en el sector privado, hospitales como el Tecnológico de Monterrey, como el ABC, como ejemplo de algunos otros, no es el estándar de la práctica privada en México. Y la realidad es que cuando queremos ver desarrollo, innovación o tecnología, pues no está muy del lado del sector privado, eso es una realidad. ¿Crees que con un esfuerzo grande en educación podemos lograrlo sin que hubiera o cómo lograrlo cuando sabemos que hoy el sector salud de México predominantemente está en el sector público? ¿Ves alguna forma en que podamos incidir hacia el futuro en más volumen en el sector privado para realmente poder tener una influencia? No diría yo querer quitar el rol que tenga el sector público, pero sino más bien cómo podemos incidir, porque COVID ha sido un problema, pero obviamente tenemos otras epidemias grandes y ahorita tocamos el tema, pero ciertamente la experiencia durante COVID nos ha mostrado la fragilidad del sector salud y las grandes diferencias en el sector público y privado, pero el sector privado necesita también mejorar importantemente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que tanto el Tec Salud, en este aspecto filantrópico que tienen, en donde también atienden pacientes del sector salud, y el ABC también es una institución de asistencia privada, entonces nosotros también vemos pacientes que durante la pandemia nos eran referidos del sector salud. Creo que tenemos que los hospitales privados ver que para dar un real beneficio al país necesitamos incidir en poder captar pacientes del sector público y ayudar a los hospitales del sector público a mejorar con educación, con entrenamiento, para que se haya voy a decir una palabra que suena difícil, pero que seamos más híbridos, que no sea el privado que es únicamente un negocio y el público que es únicamente atender al paciente que no tiene a dónde acudir. Tenemos que hacer que la medicina de alguna forma se funde en esta, yo te ayudo con esto. Se intentó hacer cuando apareció el COVID,
ok, nosotros no podemos atender todos los pacientes que llegan porque va a ser un hospital COVID, tú vas a recibir pacientes no COVID. Y así empezó a funcionar. Pero si no logramos entender que la medicina, si quieres hacer un negocio, vas a dejar fuera a muchísimos, y si la quieres hacer totalmente pública, pues vas a ser carente de tecnología. La única forma es tratar de buscar cierta fusión. Sí, bueno, lo hemos platicado en otros foros, pero ayer tuvimos una conversación en donde con un grupo de amigos, en donde trabajamos en Juntos por la Salud. Juntos por la Salud fue este esfuerzo nacional, público, privado, académico, universidades públicas y privadas, fundaciones tanto como el TEC y la UNAM y industria, que creó un gran esfuerzo de atracción de equipos de protección personal, de promover el acceso a estudios fase 3 de nuevos tratamientos para COVID, obviamente mucha ayuda a la población que estaba manejando COVID. Y yo te diría, de la conversación que tuvimos, para mí la enseñanza más importante fue que este esfuerzo lo podemos catalogar como un esfuerzo de éxito de colaboración pública y privada, porque realmente el promotor del sector público fue el canciller Marcelo Ebrard, que nos ayudó a conjuntar un esfuerzo grande, que tenía un rol pues dentro del país, pero también para acercar temas importantes del exterior a México, y él trabajó muy bien con todo el sector público en México, privado en México y académico, que realmente generó un gran esfuerzo. Y yo no estoy seguro que ese modelo lo podamos repetir con éxito muchas más veces, pero yo diría, si lo logramos, eso va a ser un avance importante. Fíjate, Paco, déjame tocar un tema importante, porque ahorita estamos hablando de personal de la salud, el rol que hemos tenido, y yo estoy completamente de acuerdo que necesitamos mejorar educación. Educación en medicina va a tener gente más pensante, nos va a ayudar a tener mejores sistemas. Educación en general en la población nos va a ayudar a tener un voto más inteligente, independientemente por quién votes, pero con más conciencia. Pero fíjate cómo contrasta el rol, porque esto es algo que a mí me ha dolido mucho, ¿verdad? Cuando vemos nosotros el rol que hizo México en proteger al personal de salud, y vemos pues yo diría un fracaso en nuestra estrategia. No creo que intencionada, pero el número de mexicanos trabajadores de la salud que fallecieron, pues realmente pues nos hace pensar fuertemente que nuestra estrategia no fue muy buena, y que realmente esto es algo que marcará y subrayará algunos de los errores grandes que se cometieron en la pandemia. Cuando vemos ese tema, ¿cómo ves o cuál es tu análisis de esa problemática? Pero yo te diría, más que análisis, porque pues está fácil, eso fue un error estratégico. ¿Cómo ves que tendríamos que construir a partir de eso para mejorar el entendimiento de la problemática en salud hacia México? O sea, ¿qué aprendizaje crees que has visto después de reflexionar en este problema tan grave que vivimos en México? Yo creo que el error fue en minimizar lo que se venía, y no creo que México haya sido el único, yo creo que a otros países también les pasó. Pensaron que el calor iba a inactivar el virus, pensaron que esa enfermedad iba a ser más de Asia, las llamadas de alerta de la zona de Lombardía, de Italia, de Madrid, y hasta que sucedió lo de Nueva York, como que hubo un poco más de reacción por parte del continente americano. Yo creo que el error ha sido que se minimizó. Nunca pensaron que fuera a ser tan severa la pandemia con México. Ahora, para mí es frustrante, triste, y probablemente lo que más me ha dolido, porque también he perdido grandes amigos en la pandemia, personas, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, porque pues no tenían el equipo de protección personal, porque pues no todos trabajaban donde afortunadamente yo tengo la posibilidad de trabajar. Y vi cómo compañeros me decían, oye, es que no tengo ni siquiera una mascarilla para ponerme atendiendo pacientes. ¿Por qué? Porque se minimizó. Y cuando llegaron los aviones de China a finales de abril, principios de mayo, y era un gran éxito cuando la pandemia llevaba aquí ya mucho más tiempo. Entonces, no me sorprende
que desafortunadamente seamos el país, el primero o el segundo, con más trabajadores de la salud fallecidos. Y lo que probablemente acabó de detonar esta sensación de discriminación es el no terminar de apoyar con la vacunación a sectores de salud que dieron la misma batalla que todos, porque no porque seas privado o seas público, la enfermedad te va a pegar diferente. Esa es una realidad. Entonces, creo que una lección muy grande es, como trabajadores de salud, fuimos muy menospreciados. Se nos dejó la carga completa y no se nos apoyó. Eso creo que va a quedar en la sensación de muchos, incluso para generaciones futuras, muchos creo que van a pensar en, oye, voy a ser enfermera, o voy a ser médico, o voy a ser técnico de rayos X, cuando vi lo que pasó con nuestros alrededores, en donde pues, no se les ayudó. Conocí una enfermera que no conseguía oxígeno para su esposo, y que los que estábamos alrededor no podíamos conseguir el oxígeno. Y la enfermera se contagió porque tenía un mal equipo de protección personal, contagia al esposo, y el esposo acaba falleciendo. Entonces, esos niños que ven, mi mamá trabajaba, ¿de qué sirve? Ese mensaje creo que va a quedar en la mente de muchos, y hay que ver de qué manera se puede subsanar. Y es creando más apoyo a la salud. Sí. Fíjate, déjame comentarte una experiencia porque tú sabes, mi rol es, yo soy cardiólogo, la verdad. Ahora yo creo que durante el COVID todos nos hemos convertido medio infectólogos, inmunólogos, epidemiólogos, ¿verdad? Pero yo me di a la tarea de entrar a la unidad de COVID. Nosotros dedicamos, como sabes, un hospital completo. Y me hacía el propósito siempre de visitar a la gente de nosotros que se enfermó. A la gente de nosotros me refiero colaboradores de TecSalud o del TEC de Monterrey. Y yo te voy a decir que pues mi carrera fue, Paco, yo trataba gente pues que necesitaba trasplante de corazón en fases muy terminales, y he visto mucha gente en su fase final de vida. Y ya ves, pues cuando trabajas en nuestra profesión, pues aprendes a manejar y ver y entender, pero yo te diría que si a mí me pregunta alguien, oye, en mi experiencia de médico en los últimos 30 años, ¿cuáles son los casos que realmente más me han dolido? Ha sido esos. Personal, colaboradores nuestros que trabajan día a día con nosotros, que los vi trabajar desinteresadamente, sin preguntar si van a tener más o menos compensación, que se ponían su equipo, entraban a trabajar y eventualmente fallecieron. Y la gran tragedia que yo te diría es cuando veía a una persona que se veía bien y se deterioraba y veías la impotencia de poder tratar a alguien porque a lo mejor no teníamos los antivirales, porque todavía no teníamos medicamentos o estábamos en una fase que todavía nadie conocíamos, ¿verdad? Pero yo creo que eso ha sido para mí lo más difícil. Y déjame rescatar ese sentimiento porque estábamos hablando de cómo mejorar el sector público y privado y quiero compartir contigo una idea que tengo y ver cuál sería tu reacción. Fíjate, yo siempre he pensado que algo que falta en algunas personas que tienen liderazgo en los temas de salud es que tengan el contexto de lo que tú y yo vivimos, y tú y yo y muchos de nuestros colegas. Cuando puedes capturar el sentimiento del que sufre, tu capacidad de decisión o de tomar decisiones estratégicas es muy diferente a si estás sentado en un escritorio manejando sin tener el contacto con el que sufre. Yo creo que eso aplica a muchos niveles de organización, pero en salud yo creo que es fundamental. Yo creo que si quien toma decisiones no está en contacto directo con el dolor o la alegría del ser humano, no puedes tomar decisiones racionales. Yo creo que es muy difícil hacer una jerarquía de decisiones cuando no tienes esa sensibilidad. Es empatía, y creo que desafortunadamente muchas de las decisiones que se tomaron aquí se tomaron desde un escritorio y no se tomó un consejo de salud que debería de haber estado presente, de gente que estaba en contacto. Hay mucha gente que ha estado en contacto con la enfermedad y que ha sufrido lo que tú comentas y que ha sufrido lo que yo he vivido. Yo, como les comento, yo nunca en 30 años, igual, de práctica, en este año vi morir
muchísima más gente de la que había visto morir en esos 30 años. Y es más, vi morir más gente de la que yo pensé que se podía morir. Así, es difícil decir eso, pero yo no pensé ver tanta gente morirse en mi vida. Solamente que fuera una guerra. Pues y sí. al menos mi enseñanza al final de esto es, pues, quejarnos menos, disfrutar más, pero ser más solidario con los demás. Entender un poco más al enfermo, entender un poco más al familiar del enfermo que está metido ahí, al que no puede ver. Y más cuando son compañeros tuyos, que sientes que lo vivimos. Es el que quiere sacar adelante, no es porque no quiera sacar a los demás, pero dices, él tiene que salir. Y por alguna razón es el que se está yendo y yendo y yendo. Y esa angustia de sentir que no lo vas a hacer, es frustrante. Sí, fíjate que en una forma retórica, a lo mejor muchas veces decimos que en medicina, pues la parte cálida, la calidez y la parte técnica, y yo no sé si ya es que llegas a una edad más madura o que el COVID nos enseñó, o a mí la verdad lo he valorado mucho más, la importancia de tener ese trato cálido, porque no podíamos a veces hacer mucho más. Pero el ayudar a alguien al bien morir, el tener a la gente cerca de su familiar, se convirtió en un valor increíble. Y yo te digo que a lo mejor algunas de las alegrías más grandes durante el COVID que me ha pasado o que me ha tocado vivir, ha sido, ciertamente algunos pacientes te agradecen muchísimo que salieron, ¿verdad? Pero a mí me da más gusto cuando alguien que no salió adelante, la familia siente paz del proceso. Y te agradecen el cómo los has tratado en el proceso. Y a lo mejor me lo dicen a mí representando a la institución. No quiero decir todo en lo personal, pero ese sentimiento a mí me llena realmente de satisfacción, porque esos son momentos que recuerda la gente toda la vida. Y son momentos realmente que hacen diferencia en esa relación, esa parte de que yo creo que eso ha sido algo importante que como médicos hemos aprendido durante esta enfermedad. Es que ha habido momentos en esta enfermedad en lo único que puedes hacer es tratar de ayudar a que ese proceso que está viviendo la familia, el mismo paciente, que me ha pasado que momentos en donde vamos a intubar a un paciente, me dice, déjame despedirme de mis hijos. Y estás viendo cómo a través de una videollamada se está despidiendo de sus hijos y sabes que a lo mejor se está despidiendo. Si tú no te puedes reflejar como médico en el sentir de esa persona, pues realmente erraste la profesión. Sí. Pero la gente piensa que como ha muerto mucha gente, te acostumbras. Y no es cierto. El paciente que se está deteriorando, la familia con la que estás hablando de que el paciente no va bien, es el que no te deja dormir, el que no te deja vivir. Y no te acabas de acostumbrar, por más de que tratas de sentir, híjole, es que, qué bueno, saqué 6. El que está mal, y estás tú preocupado por eso. Y muchas veces lo que tú dices es ayudarle a la familia a decirle, ustedes hicieron todo, se hizo todo lo que se podía y se fue. Sí. Pero se fue tranquilo, se fue en paz y ustedes quédense en paz de que hicieron todo por él. Lo dices, pero también con un hoyo adentro. Sí. No, totalmente. Oye, la verdad ahorita sacamos un tema entre tú y yo, o tú lo comentaste y la verdad me hizo un poquito de huella. Realmente estuvimos viviendo una guerra, o hemos estado, digo estuvimos porque ahorita estamos en una paz, espero que la paz nos dure. Pero esa guerra que vivimos, todos los días me levantaba y un problema nuevo y no hay camas, no hay ventiladores, el oxígeno y preocupaciones del día que realmente fueron extraordinarias. Y luego aparece la vacuna, ¿verdad? Probablemente, la estrategia más relevante, pues es la aparición de la vacuna. Cuando vimos vacunas efectivas, hazte cuenta que veíamos una luz en una tormenta en donde no veías el final y tu vida y la mía se ponían en riesgo, porque francamente te digo, yo todos los días que entraba al área de COVID llegaba a mi casa con la preocupación, oye, no me va a dar el virus, ¿verdad? Y voy a llegar a infectar a mi casa preocupación que vivimos todos los días. Y aparece la vacuna.
platícame un poquito el sentir tuyo, de tus colegas, cómo veías la vacuna y luego un poco cuál ha sido la frustración post-vacuna, porque hemos tenido muchas al llegar y al ver pues que no tenemos la misma oportunidad de vacunación en México que otros países. Probablemente no estamos tan mal como otros, pero vamos a platicar un poquito de esta gran esperanza que llega con la vacuna, pero también la problemática que nos ha presentado en México la vacuna. Fíjate que lo veo de dos formas. Uno, siento que México se dejó navegar ya en septiembre, octubre, cuando empezaba a ver los primeros reportes de que las vacunas, sobre todo Pfizer, AstraZeneca, estaban ya muy cerca de aprobarse, ¿no? Entonces sabíamos que en noviembre iba a aprobarse la vacuna, entonces lo veías como una esperanza. Ahora, lo que a mí me pasó es que en el momento que llega la vacuna a México, el 24 de diciembre se pone la primera dosis, justo empieza el peor momento de la guerra. La ola. El peor momento de la guerra. Sí. Entonces decías, oye, ya llegó la vacuna y alcanzaremos a llegar a la vacuna. Era una frustración decir, es que yo quisiera vacunas, pero ahorita quiero más tanques de oxígeno. Claro. O quiero más pruebas, o quiero medicamentos, o quiero ventiladores, intensivistas. No, a mí en lo personal, la llegada de la vacuna la pude empezar a disfrutar, por decirlo así, hasta mediados de febrero. Antes sentí que la vacuna no llegaba en suficiente tiempo. Con una situación que tecnológicamente en la historia de la humanidad es un récord, o sea, de tener estas vacunas y tener probablemente 10 vacunas para mediados de este año ya autorizadas, útiles en diferente magnitud, pero vacunas, es increíble. Pero yo no logré disfrutar la vacuna porque justo coincidió con el peor momento. Ahora la veo como una esperanza grande, pero también la veo con ese escepticismo probablemente que me marcó el momento en donde apareció. Yo quisiera también tener la visión de medicamentos que fueran ser mucho más efectivos en etapas tempranas, que previnieran todo lo que sucede después. Creo que evidentemente tenemos que ir por la vacuna y ese es nuestro faro. Pero como hemos visto, otra vez la brecha entre la riqueza y la pobreza en el mundo se hace más grande. Tienes países que tienen la aplicación de una sola vacuna, 75%, como lo está haciendo Israel, o Estados Unidos con 3 vacunas, o Reino Unido con 2 vacunas, y ves los países que están viendo a ver qué les dejan para aplicar, a veces sin ni siquiera tener los estudios completos, porque pues tienes que ver cómo vas a abrir esto. O sea, la crítica es fácil decir, oye, ¿cómo vas a poner una vacuna que todavía no está en fase 3 terminada? Pero también ves el otro lado de decir, necesitamos tener algún tipo de protección. Y partiendo de la base de que cualquier vacuna es mejor que nada, pues sí, pero es únicamente un reflejo otra vez de esa brecha que se está haciendo grande y que el mundo tiene que entender, porque si dejan nichos con países, ciudades, en donde pase lo que está pasando en la India, pues tienes una variante como la que hay en la India y ahorita el Reino Unido empieza a asustarse porque empieza a predominar esa variante. Tenemos que tener una mejor idea de la salud mundial y luego de la salud del país y luego de la salud individual. Creo que esa es la mejor enseñanza que va a dejar el COVID. Si no lo queremos entender, estamos mal. Pero tenemos que ver la salud como una prioridad. No la economía, no las bolsas, no el negocio, no la tierra. La salud. A ver, bueno, sin querer tocar un tema económico importante, pero realmente la cantidad de dinero que invertimos en México en salud es insignificante. Esperemos que esto nos ayude al futuro a tener una estrategia diferente. Pero fíjate, quisiera platicáramos un poco más del tema de las vacunas, porque, a ver, a mí me ha preocupado, y bien lo dijiste, a lo mejor hemos aprobado en México vacunas sin a lo mejor tener todos los datos que quisiéramos, y yo no había visto tu punto de vista, la verdad, Paco. Yo hasta había sido un poquito más crítico de aprobar algunas vacunas, pues que no han seguido a lo mejor un proceso más rígido. A lo mejor entró la vacuna Sputnik un poco más rápido de lo que nos hubiera gustado, o algunas de las chinas, ¿verdad? No sé, no lo quiero ni juzgar en este momento, pero
pero cuando lo ves en el rol de riesgo-beneficio, pues a lo mejor te dices, bueno, pues adelante porque no hay mucho más y queremos un... Pero lo que me preocupa hoy es que tenemos un portafolio diverso de vacunas. Y cuando tienes tantas diversidad, pues la logística, la aplicación, los tiempos, ¿cómo ves? ¿Te preocupa a ti que tengamos ese portafolio complejo o no lo ves como que sea un problema? Muchísimo. Incluso en alguna plática comentaba que vamos a vivir un mosaico de inmunidad en México, porque vamos a tener 6, 7 vacunas, pero no solamente 6, 7 vacunas, sino improvisaciones. Afortunadamente AstraZeneca logró demostrar que la segunda dosis se puede aplicar hasta 2 semanas después y que es útil. Pero en muchas de las vacunas Sinovac hay muchas áreas del país en donde se ha dado una sola dosis. Y sí, las 2 dosis parecen ser bastante efectivas, pero hay estudios que una sola dosis es del 10% de efectividad. ¿Y qué va a pasar al final cuando tengamos aplicación de 7 vacunas, algunas bien puestas, algunas mal puestas, algunas sin el refuerzo? Hay gente que ha intentado ya combinar vacunas por su propia decisión. Estamos pateando un problema hacia el futuro. Porque, ¿qué va a pasar en 6 meses con la inmunidad? Pues la vacuna que no fue tan eficaz y que pusiste en el sureste del país, pues esos van a empezar a tener casos. Y como te comento, yo creo que si no logramos una contención como país, al tener estos nichos, pues todos estamos en riesgo. Y la otra situación que es también real es, pues la vacuna te previene enfermedad, pero no previene que siga la enfermedad circulando. Y la vacuna da la impresión de que a veces se maneja como, yo ya me vacuné, yo ya estoy bien, yo no tengo... Y eso es un grave error. Chile lo ha vivido. Chile se vacunó y empezaron a subir los casos al mismo tiempo que subía la vacunación. Hasta inclusive yo llegué a pensar Sinovac no es tan buena porque se está vacunando 90% con Sinovac. Y la realidad es que no, la gente tiene que entender que todavía la vacuna es un auxiliar para llegar a donde queremos. Oye, yo creo que aquí hay un par de mensajes importantes que me gustaría que aclaráramos a la población, porque yo creo que vamos a estar de acuerdo. O sea, si te vacunas te tienes que seguir cuidando. No hay que sentir que estás completamente protegido y que nada te puede pasar. O sea, la vacuna disminuye la severidad de la enfermedad y la evidencia de que no contagies es leve, ¿verdad? Entonces hay que prevenir, hay que protegerse de igual forma. Esto me lleva, Paco, a la pregunta que mucha gente se ha hecho y la verdad hemos hablado tanto y sale tanto en las comunicaciones de prensa el tema de inmunidad de rebaño. ¿Cómo ves la situación en México hoy? Porque la gente percibe que si llegamos a inmunidad de rebaño, pues vamos a estar ya todos protegidos. ¿Cómo ves tú la situación en el país? ¿Qué tanta gente crees que haya hoy entre infección y vacunación tenga cierto nivel de inmunidad? Y si ves que esto pueda ser persistente o cuánto tiempo. Son las preguntas muy importantes hacia el futuro, ¿verdad? Tú siendo experto en inmunología sabes, la situación que estamos viviendo ahorita es, probablemente tenemos una buena cantidad de inmunidad en áreas urbanas y creo que hay que ser muy detallista en eso y muy específico en eso. No podemos hablar de una inmunidad de país en donde tienes áreas urbanas, áreas rurales, sitios alejados. A lo mejor como país tenemos el 40%, sí, pero a lo mejor en Monterrey, en León, en el Distrito Federal, en Guadalajara tienes 70%, y por eso no hemos tenido el repunte que esperábamos después de vacaciones. Pero esto es pasajero, porque la inmunidad sabemos que es pasajera, que hay personas que se empiezan a reinfectar a los 4 meses, que no sabemos cuál es la media de lo que va a durar, que a lo mejor es 1 año y medio, pero mientras más nos tardemos en llegar a tener una mejor inmunización, podemos correr el riesgo de que, fíjate, la India tuvo su primer brote en septiembre. Fue un brote pequeño, creo que no se inmunizó gran parte de la gente, pero se sintieron seguros porque después controlaron muy bien ese brote, y ahora lo que les ha sucedido es una tragedia impresionante. Nosotros podríamos empezar a vivir eso en septiembre. ¿Por qué? Porque lo que nos está dejando la inmunidad fueron esos meses de los que hablábamos, diciembre, enero y febrero. Esperemos que pasen 6 meses y entonces a lo mejor la inmunidad empieza a bajar. Y es cuando vamos a poder tener un repunte, con una situación muy compleja, porque ya muchos hospitales,
se empiezan a reconvertir a lo que eran, porque no podemos dejar de atender otras cosas, y no es como decir, ahora vamos de regreso. Eso preocupa. Por eso, a mí me gustaría que la vacunación fuera más rápido, porque la vacunación nos puede ayudar a prevenir un tercer repunte, ya con un sistema de salud cansado, colapsado, y ahora con la necesidad de regresar a como era. A ver, déjame poner en otras palabras, porque te voy a ser sincero, yo no había pensado así la falta de casos hoy. Entonces, tú estás sugiriendo que la incidencia tan grande de casos que vimos en enero, febrero, nos ha creado una cierta protección de inmunidad de rebaño en las zonas urbanas, por lo tanto ahorita vivimos esa paz, pero conforme disminuya el nivel de protección, y si no estamos atentos y tenemos esta movilidad, vamos a ver otro pico como el que está en India. Sí, y mira todo lo que puede coincidir en septiembre. Reapertura escolar. Ya pasaron 9 meses de los primeros casos de diciembre, en donde hubo variantes más contagiosas, porque evidentemente lo que hace la variante, si bien no se ha demostrado que sean más agresivas, al más contagiar a más gente, pone al sistema de salud más susceptible a colapsar. Entonces, esa reapertura que viene me asusta un poco en el sentido de que ahorita estamos viviendo, para mí, una falsa realidad. No tenemos una inmunidad de rebaño constante. A lo mejor tenemos 70% ahorita, pero ese 70% no es permanente. No es que ya llegaste ahí y ahí te quedas. Así puedes en un mes estar en 50, en 40 y ¡pum!, volver a tener un repunte. Cuando estás abriéndote más y pensando que esto, y lo digo para todos, ya terminó. Y creo que tenemos que entender que esto no ha terminado y tenemos que seguirnos cuidando. Y si ya te vacunaste, como tú dices, hay que seguirse cuidando y ver el día a día de qué y cómo voy a poder hacer más cosas cuidándome. A ver, no quiero convertirte en profeta, porque la verdad es extraordinariamente difícil hacer predicciones, pero tú sí estuvieras esperando una tercera ola. Yo creo que si no hay cambios en el número de vacunados, es decir, si no vacunamos a más personas diariamente, si no vacunamos arriba de 500,000 personas diariamente, si no hacemos que participe, pues como sabemos, muchos sectores de la población en la vacunación, no vamos a llegar a una inmunidad por vacuna a tiempo de una nueva ola. Ahora, existen otros factores como medicamentos que pudieran aprobarse, otras situaciones, que se volviera una enfermedad más controlable. Pero de eso a que si seguimos por el mismo camino, yo creo que en cuanto empiece a bajar la inmunidad, vamos a volver a tener un repunte. Oye, Paco, y si la vacunación es tan importante, que obviamente yo también lo creo, te voy a decir a mí lo que me frustra un poquito. Yo cuando veo brigadas, ok, la brigada ayuda un pedacito, pero luego no hay brigada y no podemos hablar de vacunación. Y cada vez que viene una brigada es movilizar una cantidad de gente que no está necesariamente haciendo eso. A ver, México tenía programas de vacunación por años. ¿Estamos inventando ahora brigadas porque se nos ocurrió o cuál es el tema? Mira, te voy a ser totalmente honesto. Porque ese tema de brigadas a mí realmente yo no se me hace que es... A ver, yo veo la brigada como alguien que quiere dar caridad. No te sirve para mantener una persona que haga algo sostenible en el tiempo. Está bien, haces una brigada, pero no haces algo sostenible en el tiempo. Claro, y además, para mí, la forma como se ha llevado a cabo el Plan Nacional de Vacunación ha sido sin tomar en cuenta varios aspectos. Y te digo, para mí, los 3 principales. Primero, no se vacunó todo el sector salud, lo cual creo que es un error muy grave. Lo segundo, no se tiene contemplado la vacunación en comorbilidades. Tanto se habló de que los diabéticos, los obesos, que somos el país con mayores problemas de este tipo, el exceso de mortalidad que hay, según el estudio de epidemiología de la misma Secretaría de Salud, ahí está. 45 a 65 años, exceso del 62%. Y esa población de 45, 50 años que sale a la calle, que es económicamente activa, no está recibiendo la vacuna, no sé cuándo, pero ¿por qué no también abrir la vacuna a esas personas que eran vulnerables? ¿Por qué no se tomaron las comorbilidades? Y la otra es que, pues sí, desafortunadamente también ocurrió en un año electoral la vacuna. Y hay prioridades
que no fueron de salud. No tengo nada en contra de los maestros de Campeche, pero yo hubiera querido que vacunaran a mis enfermeras antes de que a los maestros de Campeche. Entonces, creo que esos 3 factores han creado una incertidumbre que tú compartes y yo comparto en que esto no está bien todavía. Sí. Mira, yo he querido ser muy objetivo y a veces trato de hacer opiniones pues desde una plataforma académica y objetiva. Yo te diría, yo veo que el esfuerzo para lograr vacunas hacia México, yo le pongo buena calificación. Tengo que hacer una aclaración. Yo he trabajado junto con la Cancillería, no tengo ninguna responsabilidad, pero he trabajado un poquito en ese proceso. Pero realmente es un esfuerzo de la Cancillería. Y como veía yo el panorama mundial y la voracidad de los gobiernos productores de tener vacunas, hombre, realmente que hoy tengamos 30 millones de vacunas, no que se hayan administrado, y que tengamos el compromiso de tener en tiempo, la verdad sí lo veo como un buen logro, porque se apostó en un momento donde no se sabía, no hay oportunidad de comprar, esa es otra realidad. Pero lo que más me ha preocupado es la distribución. Y no veo bien el tema de brigadas, no veo bien que no existe un proceso constante. Tampoco estoy de acuerdo en que no había prioridades a la gente que tenía comorbilidades, porque, a ver, en nuestra población, toda la mortalidad está en gente mayor, obesa, con diabetes, con enfermedad cardiovascular. Y mayor, no en los 70, 80, gente de 40 para arriba con comorbilidades. La edad promedio de la mortalidad en nuestro hospital, Paco, fue 55 años. Nosotros también 60. O sea, no 62. Es gente anciana. No. ¿Verdad? Es gente que tiene vida activa, productiva, que tenía hipertensión y diabetes. Y obesidad. Y no necesariamente obesidad extrema. Ahí es donde estuvo el problema más grave. De acuerdo. Y eso nos hemos tardado. Apenas estamos empezando a vacunar esa población. O sea, el tema es complejo y difícil, ¿verdad? Yo creo que el proceso, o lo que a mí más me ha disgustado es la estrategia de vacunación y a lo mejor la falta de integración con el sector privado, que tiene una gran capacidad para poder distribuir y para logística, la verdad. Yo creo que es un tema en donde en lugar de tratar de sumar esfuerzos, fue tratar de yo ser el esfuerzo. Y no puede ser así. En esta enfermedad, y lo hemos aprendido, incluso el trato del paciente, tú infectólogo no puedes ser intensivista, tú intensivista no puedes ser cardiólogo. O sea, es un trabajo en equipo. Y para subsanar al país también se necesita un trabajo en equipo. No se trata de yo ser el héroe, se trata de sacar al país adelante. Y creo que ahí ha faltado la colaboración, no porque no queramos colaborar, sino porque no nos dejan colaborar. Entonces, sí. Si no entendemos esto, en que tú no eres un equipo de fútbol, una persona, tienes que meter a todos los demás para que logremos lo que queremos, que al final lo que queremos todos es lo mismo, que México esté más sano, pero si no te dejan participar, si te estorban para participar, lo haces mucho más complejo. Oye, Paco, a ver, si tú, y luego me puedes hacer tú la pregunta, se vale. Si tú hubieras tenido la responsabilidad de establecer algunas políticas al principio de la pandemia, si te hubieran pedido tu opinión, ¿qué crees que hubieras sugerido diferente? Aumentar el número de pruebas, creo que eso era evidente. Tener equipo de protección personal desde enero, total, si no lo ibas a usar, se podía quedar ahí y reusarlo. No me consta, pero dicen que se vendió parte del equipo de protección personal que luego hizo falta. Evidentemente eso protege mejor a tu sector salud. Ayudar a... Comentaste algo que es muy grave, pero hay muy poco destinado a salud. Hay casi nada en investigación. Y lo vivimos nosotros. Entonces, ayudar a fomentar en que los protocolos de investigación, todo este tipo de situaciones fuera mucho más fácil de hacer que como se está haciendo. Pero en cuanto a política pública, necesitábamos más pruebas, necesitábamos prevención, necesitábamos evitar que hubiera tantos contagios. Entonces, hacer obligatorio el uso de cubrebocas hubiera sido, ya sé, coartas la libertad de algunos, pero pues entonces, ¿por qué están los alcoholímetros
o por qué están las multas por coches que contaminan, porque le estás provocando daño de salud a alguien. Pues aquí es lo mismo. Esas son las cuestiones que cuestan trabajo entender. Y en vacunación creo que la cuestión es abrirla. Nos los está enseñando el país del norte, en donde en farmacias, en supermercados, en muchísimos lugares se vacuna, porque el fin no es yo te vacuno, es tú te vacunas. Me queda claro. Y ahora creo que lo que hay que buscar es que estos países que acapararon gran cantidad de vacunas, ahorita ya no tienen a quién ponérselas, porque están con un sector en donde están dando hasta incentivos para que se vacunen. Oye, llegar a acuerdos con ellos y te compramos a la mitad de precio y mándanos vacunas, porque aquí necesitamos más vacunas, y abrirlo a los privados, abrir a las empresas. Yo estoy seguro que empresarios quieren vacunar a familias y de sus trabajadores, porque lo que ellos quieren es tener seguridad de que puedan regresar a abrir sin un problema de una nueva pandemia. Claro. Oye, ahorita que hacías el comentario de la vacunación en Estados Unidos, en donde hoy el problema es que la gente no quiere vacunarse, pues hay obviamente una comunidad grande que son antivacunas. Y yo no sé si tiene un contexto muy ideológico en otras áreas. En México tenemos ese problema. Yo la verdad no tengo un sentimiento, digo, oigo un poco de gente que se preocupa y esto, pero la verdad no estoy seguro que en México tengamos una grave problemática de una comunidad grande antivacunas. De acuerdo contigo, afortunadamente no lo siento así. Lo que me ha preocupado y me ha entristecido es que hay gente que tiene conocimiento y que tiene pues sus convicciones de yo no me voy a vacunar porque creo que esto va a afectar mi DNA o lo que quieras. Yo lo respeto. Lo que creo que no se vale es fomentar eso ante la comunidad, porque ha sido una comunidad que se ha caracterizado por una falta de comunicación concreta. Siente que pues, lo que ha sucedido no ha recibido la información adecuada en el tiempo adecuado. Y si tienes personas que empiezan a publicitar que la vacuna es riesgosa, vas a tener muchos de esos indecisos que los vas a llevar a no vacunarse. Si tú no te quieres vacunar, yo te respeto. Pero no se vale que estés confundiendo a la gente cuando sabemos que se están aplicando ya más de 1,000 millones de dosis en el mundo. Claro. A mí me preocupa más no la cantidad de antivacuna, me preocupa más gente que se ha vuelto vocal en no te vacunes, porque eso puede hacer daño a un país confundido como estamos ahorita. Sí, o gente que ha dado mensajes incorrectos y esto me lleva a decir, la verdad, yo siento que, por ejemplo, voces como la tuya, algunos otros, han tenido un gran impacto en la comunidad, porque las voces oficiales del gobierno pues han perdido credibilidad por la falta de consistencia en mensajes, yo creo, o la divergencia de la realidad versus el mensaje, ¿verdad? Entonces la gente pues ha perdido un poco de desconfianza en el mensaje oficial del gobierno. Es que yo creo que, y ahí tienes, si yo te digo, el mensaje debe ser para quién, es para la ciencia y para la salud. O sea, tu mensaje debe llevar ciencia y enfocado en mejorar la salud. No puedes llevar un mensaje político antes que científico. Y ahí yo creo que tenemos gente muy capaz en la Secretaría de Salud que desafortunadamente o no pudo o no quiso tomar el riesgo de comunicar las cosas adecuadamente. Todo tiene un costo, es real, pero estamos hablando de que el costo es vidas humanas. Si tú no tienes esa responsabilidad, es decir, el no comunicar bien los fundamentos de esta enfermedad, causa vidas humanas. Y eso pues lo vemos tú y yo y lo vemos todos los que trabajamos directamente en contacto. Y hablábamos un poquito al principio de esa sensibilidad. Fíjate, déjame retomar los últimos minutos de nuestra conversación. Vamos a vivir en algún momento, esperemos nunca ver una tercera ola, con una realidad hacia el futuro de un país que nos mostró que en salud nos falta educación, nos falta inversión, nos faltan hospitales, nos falta gente mejor preparada en los hospitales, nos falta investigación. Y no es por falta de talento en la gente, porque aparte en México sabemos que podemos lograr mejor. El ABC tuvo una extraordinaria respuesta, hospitales como el nuestro, Tech Salud, tuvo una muy buena respuesta con indicadores internacionales. No es que México no pueda,
es que no tenemos los procesos en el sector grande del gobierno que permita tener una estrategia altamente eficiente. Así es como yo lo he analizado. Entonces, retomemos estos últimos minutos de la conversación, Paco, ver qué pudiéramos hacer hacia el futuro para lograr una mejor estrategia de salud en el país, porque a fin de cuentas, pues hay muchos retos en México, ¿verdad? La economía, los trabajos, sostenibilidad, pero pues hoy para ti, para mí, el tema de salud pues es un poco es el prioritario para nosotros. Entonces, ¿qué crees que pudiéramos hacer hacia el futuro? Yo creo que uno es educación. Tenemos que regular mejor las escuelas de medicina, hacerlas mejor, hacerlas que tengan ciertas características que hagan que por lo menos la gente que va a pasar el tiempo ahí salga mejor preparada. 2, tratar de hacer incentivos para que la medicina privada tenga un rol en la medicina pública, para que haya una fusión, como lo decíamos. Y todo eso viene a un origen. Necesitamos más presupuesto para salud. Es muy importante que aprendamos que si no hay salud, no hay ni economía, tiene que haber un equilibrio entre las dos. No están peleadas las dos. Pero no es te quito a salud porque voy a hacer una escuela. No, necesitamos la escuela y necesitamos el presupuesto en salud. Esto era como que algo que no se veía. Me da la impresión de que como que eso que teníamos en salud estaba tapado y llegó el COVID y lo destapó. Todos sabíamos que estaba atrás. Uh-huh. Ahora, ¿cómo hacer que no lo tengamos que tapar? Mejorándolo. ¿Cómo? Dando más inversión. Y entonces esa inversión hacer que hospitales privados, como lo que están haciendo ustedes, como lo que hacemos nosotros, empiece a tener también un rol público. Hacer esa medicina un poquito híbrida. Creo que eso nos podría ayudar a que en 10 años, si viene la siguiente pandemia que dicen que va a ser en 10 años, que yo espero que no, que me den más tiempo para que ya no esté aquí. Pero si no lo aprendemos, o sea, esta lección debe de marcarnos. Yo no quiero vivir lo que he vivido. O sea, nunca más ver coches estacionados afuera de urgencias con gente que se está ahogando y que no tienes una cama para darles. Es pavoroso, es terrorífico. Sí. Entonces, yo creo que necesitamos más presupuesto en salud, empezando de ahí. Y a lo mejor voy a decir algo que va a estar muy mal tomado, pero yo creo que salud debería ser independiente del gobierno. Yo creo que salud debería ser un área que no dependiera del gobierno para que los presupuestos y todo esto no fueran nada más, te doy tanto, sino yo me manejo de una forma independiente. Creo que eso haría que se tomaran mejores decisiones. Lo veo difícil por la infraestructura, todo lo que implica eso, pero creo que hubiera sido mucho mejor que la salud fuera aparte del gobierno, no dependiera las decisiones, porque aquí daba la impresión de que si tú ibas a favor de la ciencia, podrías ir en contra de lo que el gobierno predicaba. Fíjate, déjame extender, porque comparto tus ideas, déjame decirte qué aprendizaje tuvimos nosotros en cómo organizamos TecSalud y dónde creo yo que hacia el futuro va. Fíjate, nosotros tuvimos en el Hospital San José hasta hoy 3,080 pacientes que fueron atendidos hospitalizados. Tuvimos una sobrevida del 88% de todos. Cuando lo vemos comparado internacionalmente, pues es bastante buena. Puede haber hospitales en diferentes épocas en el mundo que han tenido menor mortalidad, pero en general, pues es una respuesta extraordinaria. Y yo digo, a ver, ¿cómo logramos esa respuesta? Pues no la logramos teniendo doctores que sean superiores, la verdad, pues tenemos gente que somos normales, ¿verdad? No reclutamos a gente superdotada con genios superiores. Tenemos gente que sabe hacer su trabajo, tenemos personal de enfermería que estuvo dedicado, pero fíjate, lo que hicimos procesos de atención. Creamos un sistema donde medimos indicadores, donde nos preocupamos por el equipo de protección personal, que la gente se sintiera atendida. Nos preocupamos por darles esa seguridad. La gente trabajó con confianza. Establecimos indicadores de calidad en el proceso de atención y pudimos establecer métodos y protocolos para todos. En cierta forma cerramos el hospital para hacer equipos de trabajo.
no permitimos que la gente hiciera lo que quisiera. Entonces, con lo que teníamos, estableciendo procesos, ahora, ¿por qué lo pudimos hacer? Y yo creo que aquí es donde viene el aprendizaje. Porque teníamos la capacidad de decisión. ¿Qué pasa en el sector gubernamental? Está todo centralizado. No tiene libertad de operación la gente en el campo. Tuvimos un presupuesto que nos permitía hacer decisiones, nunca viendo por el objetivo económico. Entonces, fíjate, con dos cosas sencillas, si le das presupuesto, como le dices, y descentralizas las decisiones, mídele indicadores, no le quieras dar órdenes para todo lo que hacen a nivel local. Entonces, yo creo que la descentralización, independientemente si sigue o no reportando, ¿verdad?, y un presupuesto suficiente, a la gente le permite maniobrar de tal forma que creas procesos de atención que mejoran la calidad. Y transparentar, nosotros hemos sido muy abiertos en querer transparentar los resultados, porque nos genera un compromiso de atención y a la gente le da cierta claridad y certeza. Y dentro de ese análisis que tú haces y que hiciste y que nosotros hemos hecho, al atender personas del sector privado y sector público, ves que la mortalidad es la misma. Es decir, no hay diferencia. Claro. No es que la persona que viene de una institución pública esté malnutrida. No. Si tú das esa buena atención, la mortalidad es igual para todos. No es una medicina elitista, es una medicina efectiva. Sí. Oye, Paco, pues hemos tratado una gran cantidad de temas y la verdad yo creo que podemos estar platicando horas y horas y a lo mejor tendremos otra conversación. Pero quisiera cerrar un poquito haciendo pues que tú y yo hagamos un poco una reflexión personal. Y es, oye, los grandes retos, esta guerra que vivimos, el tener ahora la vacuna, la falta o presencia de medicamentos, ¿cuál es el aprendizaje más importante para ti hacia el futuro? ¿Y con qué te vas a quedar de esta batalla que hemos vivido para los siguientes 10 años de nuestra vida profesional? Creo que hay que seguir buscando la salud en un contexto global, cuidar la salud hasta personal. O sea, yo he aprendido en esta pandemia que tengo que aprender a cuidarme más, a tratar de dormir mis horas, comer, etcétera, cosas que nos olvidamos también los médicos. Pero creo que mi aprendizaje es, la salud es fundamental. La salud es parte importante de tu vida. Y si no la priorizas a nivel gubernamental, a nivel país, a nivel mundial, a nivel local, a nivel individual, entonces vamos a estar siempre en el riesgo de tener un problema como el que tenemos ahora. Fíjate, yo voy a hacerte un comentario que creo que espero te agrade a ti, pero no lo hago por agradarte, pero platicamos un poquito cómo cuando vamos avanzando en nuestra carrera, pues vas aprendiendo cosas diferentes. Yo cuando estaba muy joven, pues valoraba al supercirujano, a la angioplastía, a la cosa compleja. Y a lo mejor la labor de medicina pública o el impacto de la salud comunitaria, pues la verdad yo le ponía poca atención. Yo te diría que algo que ahora he aprendido a valorar, y creo que la pandemia pues nos ha hecho que personas como tú se conviertan en los líderes para los jóvenes, ¿verdad? La verdad, porque ocupan un rol muy importante, o un epidemiólogo brillante en nuestro país o en otros, ¿verdad? Pero el aprender a valorar la importancia de las políticas públicas de salud, yo creo que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes, del impacto tan grande que tiene en la salud de la gente, el realmente incidir en políticas públicas de salud que mejoren tanto la educación y la salud a nivel global. Y adicionalmente yo te diría, y a lo mejor pues con esto cerraríamos un poco nuestra conversación, yo estoy convencido que hacia el futuro, si no buscamos una mayor incidencia en el sector público y privado, puede aplicar a todas las áreas, pero en salud en particular, no creo que vayamos a transformar mucho el sistema de salud de México. Es, yo creo que mandatorio que busquemos una mejor relación público y privada en muchas áreas, pero particularmente en salud. Totalmente de acuerdo. Y la verdad, otra vez, ha sido un honor estar trabajando contigo. Hemos tenido la posibilidad de comunicarnos, de a veces rebotar ideas. Y creo que lo único que uno siente después de eso es, híjole, al menos tengo un feedback que me hace sentir que puedo hacer o puedo decir no. Y eso realmente nos enseña que hay que trabajar en equipo. El médico es a veces muy individualista, esa es otra lección. Y yo te agradezco a ti, lo he hecho público, lo vuelvo a hacer.
no porque me hayas invitado a estar aquí, que ha sido un placer, sino porque pues escuchas, das tu opinión y participas en esta sensación de pues no estamos solos, o sea, habemos un grupo de gente que sí quiere que esto sea mejor. Paco, pues muchas gracias. Te agradezco mucho el tiempo. La verdad que yo he disfrutado esta conversación bastante y espero que todos ustedes que nos han seguido la hayan disfrutado igual y los invito a que continúen viendo nuestro programa Voces de la Salud. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a seguirse cuidando.